Hay una historia en la Biblia que quizás todos o la mayoría la conocemos. Quizás en algún momento has escuchado hablar de ella y es como una serie de eventos desafortunados. Es como una reacción en cadena. ¿Cuántos de nosotros nos ocurrió algo que nunca planeamos que iba a pasar? ¿Sí le ha pasado? ¿Le ha ocurrido en su vida? Hay un hombre en la Biblia que murió de anciano, en una edad avanzada de años, pero no murió de muerte natural. Dígale al que está a su lado, se desnucó. Dígale, se desnucó. Era un hombre de Dios, era sacerdote del pueblo de Israel, un hombre que había dedicado su vida al servicio del templo. Un hombre que había escuchado muchas veces la voz de Dios y había querido obedecer. Un hombre que sabía que era tomar la palabra de Dios y transmitirla como dirección al pueblo. Ahí estaba ese hombre. Un hombre entendido en los tiempos. Un hombre que antes de que el pueblo supiera lo que Dios iba a hacer, este hombre ya lo sabía, ya lo conocía de antemano. ¿A cuántos nos gustaría eso, sí? Tener la revelación de Dios en su vida, saber que lo que Dios va a hacer antes de que ocurra, saber de antemano lo que el Espíritu va a hacer en alguien. Eso es lindo. ¿Sí le gustaría tener esa capacidad espiritual? Ahí estaba ese hombre, un hombre que creció abriendo las puertas del templo, un hombre que vivía en el templo, un hombre que había visto muchos milagros de Dios en medio de la tierra. Un hombre que fue portavoz para la necesidad de muchas personas. El final de sus tiempos fue que en su vejez estaba sentado en una silla, y ahí sentado en esa silla, en un momento determinado, la silla se volteó, cayó hacia atrás y ¡puc!, se desnucó. Así falleció. ¿Alguna vez usted ha pensado cómo sería el final de su vida? ¿Cómo podría ocurrir? De pronto alguien dice, a mí me gustaría terminar mis días en una buena vejez, que de pronto me acueste a dormir y no despierte. ¿Sí? Alguien diría eso y sería como muchos dicen, una muerte muy linda. ¿Sí? No sé si la muerte sea muy linda, pero hay unos dicen, qué muerte tan linda, ¿cierto? Y quizás hemos pensado en algún instante cómo sería el final de mis días. Este hombre, yo sé que nunca planeó ese final. Él nunca lo imaginó. Y más si hablamos de alguien que ha dedicado su vida para conocer a Dios, que ha dedicado su vida para servirle al Señor, que ha dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios. ¿Quién se va a imaginar el final de esos días? Y este hombre, quiero contarle un poquito antes del momento de su muerte. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Estos 2 hijos habían crecido desde que nacieron, crecieron con el conocimiento de qué era el culto en el templo. Ellos sabían cómo era la liturgia. Ellos sabían que era tomar el incensario, entrar allá en el templo y comenzar a quemar incensario en el templo para ofrecer adoración al Dios Altísimo. Ellos sabían qué era hacer sacrificio de los animalitos, cómo cortarlos, cómo derramar la sangre, cómo quemar los animalitos muertos delante de la presencia de Dios como olor fragante. Ellos sabían cómo se hacía. Ellos conocían la liturgia. Ellos sabían cómo era que se predicaba. Dígale al que está a su lado, estudiaron homilética. Y de pronto alguien dice, ¿y eso qué es y con qué se come? Homilética es el estudio
estudio de la capacidad de un buen orador o predicador, ¿sí? Si quieres prepararte para ser un buen predicador, necesitas tener una buena homilética, una buena capacitación para saber exponer un mensaje. Porque un mensaje no solo se dice, dígale al que está a su lado, se predica. Y eso, homilética, es esa capacidad. Ellos estudiaron homilética, estudiaron liderazgo, fueron al instituto bíblico. Ellos sabían cómo se hacía, ellos sabían hacerle mantenimiento al sonido del templo. Todo eso, ingenieros de sonido, eran capaces de dar consejería, pero había algo en ellos. Y es que aunque eran expertos de todo, dígale a que está a su lado, no tenían un corazón para Dios. No tenían un corazón para Dios. Quizás alguien dice, uy, a mí me gustaría ser experto, así como nuestra pastora. ¿A cuánto les gustan las predicaciones de la pastora, de nuestra pastora? ¿Sí? Buena, ¿cierto? A mí me gustaría así fluir como la pastora. Hasta cuando nos da leña suena lindo, ¿sí? Así hermoso, suena hermoso. Y a veces por el afán de ser expertos en el hacer muchas cosas, se nos olvida que eso no es lo que mira el Señor. El Señor no se enfoca por ahí. De pronto alguien dice, me falta más, conocer más. Y ese no es el enfoque del Señor. En la Biblia está escrito que el Señor no mira lo que mira el hombre, sino que Dios mira el corazón. Un día Samuel estaba mirando los potenciales reyes, los potenciales candidatos para ser rey. Dijo, oh, este está grande, musculoso, acuerpado, tiene presencia. Más allá de una experiencia técnica externa, necesitamos tener un corazón rendido al Padre. Eso es lo más importante. Estos muchachos, Ofni y Fines, eran quizá la envidia de todas las suegras, no sé, los suegros por allá, y decían, oh, yo quisiera que mi hija se casara con un muchacho así como Ofni, un muchacho así como Fines. Emparentaríamos con el sacerdocio de la ciudad, ¿sí? Yo me imagino que ellos pensaban en todo eso. Pero cuando llegó el momento de demostrar lo que había en el corazón, Ofni y Fines se equivocaron. Porque sabían hacer muchas cosas, pero faltaba algo. Dígale a que está a su lado, no sabían lo que quería Dios. Qué grave error. Aprender muchas cosas, ser experto de todo, ir al instituto bíblico, hacer escuelas, pasar años estudiando la Biblia, pero que al final del día yo mismo me pregunte qué es lo que quiere Dios y mi experiencia no me alcance. Qué lamentable ser experto de todo, pero no conocer la voz de aquel que realmente importa. Eso le pasaron a estos jóvenes. Y quizás Elí, su papá, aquel que murió desnucado, quizás Elí, ahí en el proceso dijo, lo importante, dígale al que está a su lado, lo importante es que hagas instituto bíblico. Elí probablemente pensó en eso. Lo importante, dígale a otra persona, por favor, lo importante es que guardes el testimonio. Y por mucho tiempo ellos se lo guardaron, pero llegó un momento en que no lo resistieron y lo que verdaderamente había dentro salió a flote. Dígale a que está a su lado, tu corazón es incontrolable. Dígale, tarde o temprano, lo que hay adentro, dígale, que nadie ve, sale a flote. Y con estos muchachos, en un momento salió a flote. El pueblo de Israel tenía que ir a la guerra.
El sacerdote era el encargado de tomar el arca del pacto, una cajita de madera cubierta de oro que representaba la presencia de Dios. El sacerdote era el encargado de movilizar el arca del pacto. Y como Elí estaba tan abuelito, tan viejito, entonces dijo: Ofni, Fines, es hora de entregar el legado. Dígale al que está a su lado: cuando entregas tu herencia, la esencia de esta herencia es la que es impartida. No las palabras, la esencia de la herencia. Lo que tú eres, el depósito que hay en ti, eso es lo que finalmente viene a pasar a alguien más. Ofni y Fines estaban felices porque recibían la herencia del cargo más importante en el pueblo de Israel: ser el portavoz de Dios para todo un pueblo. Ellos felices tomaron el arca del pacto, se fueron con todo el ejército a la guerra porque sabían que si llevaban el arca del pacto, Dios les iba a dar la victoria, porque la presencia de Dios iría con ellos. Y allí en medio de la guerra, resumiéndole la historia, en medio de la guerra los filisteos mataron a Ofni y a Fines. Dígale a que está a su lado: fin del legado. Tuki tuki. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? Si llevaban la presencia. ¿Qué pasó si llevaban el arca del pacto? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y no solo eso, cuando Ofni y Fines murieron, los israelitas perdieron la guerra. ¿Y sabes qué pasó con el arca del pacto? Los filisteos se la llevaron. Lo peor que le podía ocurrir a Israel es que la presencia de Dios ya no estuviera con ellos. Y la presencia de Dios representada en la caja del arca del pacto ahora estaba en posesión o en manos de los enemigos. ¿Hay algo peor que pudiera ocurrir? Miren, en ese instante terminó el legado. En ese instante perdieron la guerra, completamente derrotados. Y en ese instante perdieron lo más importante para el pueblo: la presencia de Dios. ¿Qué más podría ocurrir? ¿Qué más podría pasar? Y alguien de los israelitas que se salvó por un pelo llegó herido hasta donde estaba Elí a darle las malas nuevas, porque buenas nuevas no era. ¿Y sabes qué pasó? Llegó herido hasta donde estaba Elí, ese abuelito sentado en su silla. Dijo: Elí, sacerdote Elí. Y Elí lo miró y se imaginó qué había pasado. No eran sus hijos los que venían, era un portavoz. Elí, nos derrotaron y mis hijos, imagínate, y los dos de una vez murieron. ¿Te imaginas el golpe tan fuerte en el corazón de ese hombre? Y no solo porque eran sus hijos, sino porque la cultura del pueblo de Israel decía que los hijos del sacerdote tenían que heredar el cargo de sacerdocio y seguir siendo lámpara para el pueblo de Israel. La lámpara se extinguió. Imagínate el golpe. Y Elí hizo una pregunta más: ¿y el arca? Se la robaron los filisteos. En ese momento, cuando escuchó eso, está escrito en la Biblia que se fue hacia atrás con todo y silla, cayó y se desnucó. Finalizó la historia de algo que comenzó muy bien, pero que terminó mal. ¿Qué pasó ahí?
si era el sacerdote? ¿Qué pasó ahí si era alguien que le servía al Dios Altísimo? ¿Qué pasó ahí si era alguien que cuidaba el templo? Dele un abracito a alguien y dígale, era experto de mucho, pero en su corazón no había nada. Y se lo voy a demostrar. Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1. ¿Alguna vez ustedes han visto? ¿Cuántos tienen bombillos en su casa? Ahorradores o de los antiguitos, bombillos, ¿sí? Listo. No está lamparitas LED, bombillos, ¿sí tienen en casa? ¿Alguno? ¿Han notado qué es lo que ocurre cuando el bombillo está a punto de fundirse? ¿Qué pasa? Empieza a parpadear, se apaga, se prende, a veces como que no enciende y tienes que volver a apagar y encender el interruptor hasta que enciende, ¿verdad? Hasta que llega un momento en que no volvió a encender, ¿cierto? Y ahí es donde decimos el bombillo. Pero yo quiero decirte, el bombillo estaba fundido desde que empezó a molestar. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a cambiarlo cuando se muere. Miren algo que pasó aquí. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado, ¿dónde? Dígale a que está a su lado, igual que el día que murió. Estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Míreme aquí por un instante antes de seguir. Eso ocurrió mucho antes del relato que comencé a compartirte. ¿Dónde estaba Elí ese día? Sentado en una silla en el pórtico del templo. ¿Dónde estaba Elí mientras el pueblo estaba en guerra? Sentado en la misma silla, en el mismo pórtico. ¿Alguna vez usted ha tenido mentalidad de pensionado? ¿Cuánto nos hemos acostumbrado de algo alguna vez en nuestras vidas? ¿Se acostumbró de algo? ¿Cuánto nos acostumbramos de nuestra esposa? No levante la mano. ¿Esposas se acostumbraron de su esposo? ¿Cuándo? Y dice, yo jamás. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le miraste a la cara y sin decir nada, solo con la mirada le mostraste tu amor? ¿Cuándo fue la última vez que tu cónyuge se sintió deseado o deseada, sin necesidad de que te acercaran ni le tocaras? Y dice, no, ya estoy muy viejo para eso. Dígale a que está a su lado, te pensionaste emocionalmente. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en cambiar de empleo? ¿Procurando algo mejor para tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, oiga, yo debería dejar de ser empleado y ser emprendedor y empleador? ¿Cuándo fue la última vez que ese pensamiento llegó a tu mente? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste, oiga, yo esto que hago lo podría hacer mucho mejor de lo que estoy haciendo, de lo que lo estoy haciendo ahora? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál fue tu pensamiento cuando emprendiste? Tengo que ser el mejor para mis clientes. Ahora, ¿qué piensas? Mis clientes se tienen que aguantar porque es que yo soy único. Ahí uno comienza a tener una mentalidad de pensionado. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de corregir a tus hijos y simplemente dijiste, yo le dejo todo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que pensaste de esa manera? Comenzaste a tener mentalidad de pensionado. ¿Dónde estaba Elí? Dele un codacito a alguien y dígale, pensionado.
Y no me estoy refiriendo a una pensión en calidad de una mesada, un salario mensual. Nosotros vemos a mi papá y yo digo, papá, usted es de todo menos pensionado. Él ya se pensionó de su trabajo hace años, pero siempre que vamos donde ellos, siempre que lo vemos o lo llamamos o él nos llama, está corriendo, está haciendo una cosa y la otra y siempre es así. Y yo digo, papá, por favor, nunca pierda eso. Porque mientras dure el aliento, el respiro dentro de nosotros, necesitamos tener una actitud de productividad. Así tengamos un salario mensual asegurado sin trabajar. Dígale a que está a su lado, productivos. Elí dejó de ser productivo. Dígale a que está a su lado, primer error. Ahora mire aquí, siga conmigo. Atrás, porfa. Sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová. Ahora sí, gracias. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Siguiente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Miren esto, ¿qué estaba haciendo Ana? Estaba proyectando propósito. Dígale a que está a su lado, proyectando propósito. ¿Qué estaba haciendo ella? Proyectando un propósito, y un propósito espiritual, un propósito eterno, porque la vida de su hijo iba a trascender por generaciones e iba a impactar a un pueblo completo. Ese hijo por el cual ella estaba orando vino a ser juez, sacerdote y profeta en medio de su pueblo. Ningún sacerdote vino a ser como Samuel. ¿Qué estaba haciendo Ana? Señor, hablemos, porque yo quiero algo, pero ese algo quiero que tenga propósito. Esa era la oración que estaba haciendo Ana. Sigamos, por favor. Siguiente. Miren esto, síganme. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, ¿qué estaba haciendo Elí? Estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no salía. ¿Y qué sigue? Y Elí la tuvo por ebria. ¿Quién era Elí? La voz de Dios para su pueblo. ¿Qué estaba haciendo Ana? Proyectando propósito con el Señor. ¿Y qué pensó Elí? Que estaba borracha. El bombillo ya comenzó a fallar. ¿Y sabes qué hizo Elí? Para resumirle, fue y le reclamó. Y le dijo: mujer, al templo no se entra ebria. Dígale al que está a su lado, otro síntoma. Comenzamos a criticar a aquellos que sí están haciendo lo que yo un día perdí. ¿Cuándo sería la última vez que Elí oró al Señor con propósito? No, estaba sentado en su sillita cómoda en el pórtico del templo, mirando a quien criticar. Síntomas de alguien que está dejando de conocer, escuchar y entender la voz de Dios.
comienza a observar, no para discernir con propósito, sino para juzgar y ser verdugo de aquellos que lo están intentando. Y más, siente la autoridad de hacerlo, porque es que yo soy el sacerdote. Dígale al que está a su lado, es que yo llevo años aquí. Siente uno el derecho. Y cuando uno ve que alguien está intentando lo que yo un día perdí, vienen los celos, viene la envidia, y me llega algo a mi espíritu. Ya sé por qué el Señor está hablando esto hoy. Dígale al que está a su lado, el Señor te va a promover. Dígale, no importa cuánto llevas en el Evangelio. Dígale, no importa cuánto tiempo llevas congregándote aquí. El Señor conoce tu corazón. Dígale, el Señor conoce tu corazón y Él te va a promover. Amén. Amén. ¿Puedes creerlo, iglesia? ¿Puedes gritar amén? Aleluya. Y después de que Elí le hizo el reclamo a Ana, una mujer que no era ni sacerdote, ni siquiera era la de servicios generales en el templo, como para decir que observaba de lejos las tareas de Elí o de Ofni y Fines. Una mujer que quería, le dijo, no estoy borracha, estoy orando a Dios. Y en ese momento el bombillo volvió a encenderse. Él dijo, ¡ah! Y Elí le dijo, mujer, de aquí a un año vas a tener un hijo. Cuando Elí envió a Ofni y a Fines, él sabía quién era Ofni y Fines, porque eran sus hijos. ¿Quién va a conocer a los hijos sino los papás? Dígale al que está a su lado, y con mañas incluidas. ¿Y quién va a conocer a los papás sino los hijos que conviven con ellos? Mis hijas conocen mis mañas más profundas. Ellas saben quién soy y cómo soy. Él sabía cómo eran sus hijos. Y cuando los mandó a la guerra, lo que les comenté al principio, él sabía en qué andaban. Y el bombillo se apagó. Ya estaba fallando. Y los envió sabiendo. El problema no es el error. El problema no fue la equivocación. El problema no fue haber fallado. El problema fue haberlo justificado. Y sabiéndolo, permanecer en el error. Yo me he equivocado en mi vida aún siendo pastor. Y el Señor sabe y no puedo mentirles. Y el Señor sabe que me he equivocado. Pero el Señor me ha seguido amando. ¿Sabes cuándo más me ha dolido? ¿Y cuándo más he hecho contristar al Espíritu Santo? No cuando me equivoco, sino cuando justifico el error y no me aparto de él. Eso duele. Y Elí un día se encendía y al otro día se apagaba. Síntomas de que el bombillo está por fundirse. ¿Ha pasado eso? Un día sabes que quieres a Dios y sabes que quiere Dios. Sabes y dices, oh, yo quiero. Pero al otro día
¿Qué hago de mi vida? Dios no me quiere, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me como un gusanito. Cuidado. Dígale a que está a su lado, hay que cambiar el bombillo. Porque si lo dejas así, va a llegar un momento en que cuando más lo necesites no te va a encender. Elí vio a sus hijos pretendiendo mujeres dentro del templo, acostándose con ellas. Elí vio que la carne que tenía que ser sacrificada a Jehová, sus hijos hacían picnic con esas muchachas dentro del templo y se comían la carne que era para Dios. Y dice, ¿cómo? ¿Y sabes por dónde comenzó eso? Por un pequeño error. ¿Y sabes cuál fue el primer síntoma escritural? Que Elí vio a una mujer que estaba proyectando su propósito en el Señor y no pudo discernirlo. No pudo ver que de verdad eso era de Dios. Hoy te digo algo a manera de recomendación. Cuando sientas que eso pasa en tu vida, que no sabes si es de Dios o no es de Dios, por favor haz algo. Por favor busca ayuda. Dígale a que está solo, corre por tu vida. Porque si no le prestas atención, el bombillo mañana quizás te vuelva a encender. Pero después te vas a dar cuenta que se volvió a apagar. Dice, no, eso vuelve y enciende. Y vuelves y le haces hasta que enciende. Pero va a llegar un día en que se apaga para siempre. ¿Fue justo que Elí muriera desnucado? No fue justo. ¿De quién era la responsabilidad de que los hijos cometieran todos esos errores? ¿Quién tenía la culpa? Ellos mismos. Pero ¿sabes cuál era el problema? No que la culpa fuera de ellos, porque ellos eran responsables, ya eran mayorcitos. El problema es que él era la luz de la casa y no hizo nada. Ese fue el problema. Ahí fue el problema. Si Elí hubiera tenido ese día el bombillo encendido cuando envió a sus hijos con el arca del pacto, si estuviera encendido, ¿ustedes creen que sus hijos hubieran muerto ese día? No. ¿Ustedes creen que se hubieran robado el arca del pacto que representaba la presencia de Dios? No. Porque estaría alineado al corazón de Dios y al propósito de Dios para ese momento. ¿Cuántas cosas nos han ocurrido a nosotros en nuestra vida? Solo porque no sabemos qué quiere Dios en ese momento. ¿Has dudado en tu vida? ¿Has dudado acerca de algo importante? Es síntoma de que tu bombillo está intermitente. ¿Cuánto sabe Dios de nosotros? ¿Cuánto? ¿Cuánto sabe Dios de nuestro futuro? Entonces, ¿quién debería direccionarnos para saber qué hacer? ¿Crees que Dios quiere direccionarte? ¿Crees que Dios te ha direccionado? Dígale a que está a su lado siempre y en todo tiempo. El problema no es si Dios habló o no, porque Él siempre habla. El problema es si mi bombillo estaba encendido o apagado.
Ese fue el problema. Todo comienza por algo. El día que tú y yo nos equivocamos en algo, eso simplemente fue una reacción en cadena. Fue consecuencia de muchas cosas. Fue consecuencia de muchos descuidos. Fue consecuencia de un bombillo espiritual intermitente que a veces estaba encendido, pero otras veces apagado. Fue consecuencia de saber de que, hola, yo pensé que estaba borracha y resulta que estaba era orando. Oiga, qué descache. ¡Qué descache! No, es que si uno dijera, bueno, estas no son horas, sí, por ejemplo, pero es que una mujer que está orando al Señor en su corazón, alguien venir y pensar que está borracha, eso es mucho desfase impresionante. ¿Y sabes? Elí no fue al Señor. Después de eso, miren, ese niño nació. Un año después nació, la mamita dejó de darle pecho, lo llevó al templo y lo entregó a Elí. Elí comenzó a criar al niño. El niño llamado Samuel, cuando ya estaba de quizás 4 o 5 añitos, que ya sabía hablar, era el encargado todos los días de abrir las puertas del templo y cerrarlas. Esa era la tarea de ese niño bello Samuel. Y un día, préstame atención, un día estaba Samuel dormido en el templo, en otra habitación diferente a Elí. Miren esto, es que son señales del cielo. Estaba Samuel durmiendo, Elí también. Pues si él la pasaba sentado en una silla todo el día, dígame qué hacían las noches. ¿Orar? No, dormir. Y estaba Elí y Samuel durmiendo, habitaciones diferentes. Y Samuel estaba ahí cuando escuchó una voz: Samuel, Samuel. Y Samuel se despertó y dijo: ay, es mi abuelito, no sé, Elí me está llamando. Y se pegó la carrera hasta donde Elí dijo: Señor, ¿me estás llamando? Y él dijo: a dormir, yo no lo estoy llamando. ¿Alguna vez alguien le ha despertado a usted como que con enojo, deje de dormir? Sí. Se fue Samuel a dormir. Samuel. Y Samuel se levantó, corrió hasta donde Elí, porque era obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Ay, papá. Dentro de 8 días, Samuel parte 2. Señor bendito. Samuel corrió hasta donde Elí le dijo: Señor, ¿me hablas? Y Samuel ya como todo abuelito, lo despiertan a la madrugada y ya perdió. ¿Sí le ha pasado? ¿Cuánto nos pasa eso? Dice: yo no levanto la mano. Ya somos del Antiguo Testamento, reconózcalo. Dígale al que está a su lado: envejecer dignamente. Ya uno se despierta y ya no se vuelve a quedar dormido. Y Elí pensó: ve, qué extraño. Yo me lo imagino en el corazón y en el espíritu, tratando de encender y apagar el interruptor a ver si esa cosa enciende. Ya estaba fallando. Dijo: ve a dormir. Y la tercera vez: Samuel corrió. Le dijo: Señor, ¿me llamas? Es que escucho que alguien me dice Samuel. Y Elí, dígale que está solo, se encendió el bombillo. Ay, Samuel, ya sé que sí. Si vuelves a escuchar la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel. Y Samuel se sentó en la camita y dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y el Señor le habló por primera vez en su vida a un niño pequeño. ¿Se imaginan ese momento tan hermoso?
Qué hermoso, qué lindo. Para Samuel no fue extraño, porque desde que nació fue criado aprendiendo acerca de aquel que un día le iba a hablar. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le dijo: Samuel, te voy a revelar el futuro de esta casa. Miren esto, préstenme atención, porque eso es lo más lamentable. Al otro día Elí insistió a Samuel que le dijera que había hablado, y Samuel como que sí, como que no, con miedo. Donde le diga esto me da duro, porque ¿cómo lo voy a amenazar? Ya Samuel sabía que Elí se iba a fundir, y le reveló a Elí lo que Dios le había dicho. ¿Y sabes qué dijo Elí? Que el Señor haga lo que bien le parezca. Si usted llega a alguien y le dice eso, ¿qué hace usted? ¿Sabes qué hizo el rey David cuando vino el profeta Natán y le dijo: oh, el Señor me reveló en qué andas? David se tiró al piso y dijo: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Y sabes qué dijo Elí? Que el Señor haga lo que bien le parezca. Dígale a que está a su lado: ya estaba fundido. ¿En qué terminó? En dos jóvenes que debieron haber seguido siendo la voz de Dios en medio de su pueblo, y en un hombre que gastó toda su vida a ser direccionado por Dios para direccionar a su pueblo, tirado en la entrada del templo, desnucado. El Señor nunca quiso eso. Pero el Señor nunca gobierna donde manda tu corazón. O gobierna el Señor o gobiernas tú. No hay un punto intermedio. El Señor lo quiere todo, o comienzas a ser intermitente. Y el mayor riesgo es que no lleguemos a fundir. Todos los días el Señor tiene propósito para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Pero la pregunta no es: ¿será que Él tiene propósito? Claro que sí, todos los días. La pregunta es: ¿tu corazón está atento a escuchar y a obedecer su voz? Es lo que Él quiere. Eso es lo que Él quiere. Que rindas tu corazón. Nos vamos a equivocar en el futuro, muy probablemente. No te lo profetizo, pero seguro vamos a equivocarnos en algo, porque estamos en un proceso de transformación. Pero que te equivoques a gusto, a conciencia, y permanezcas en el error, es algo diferente. Que un día quizá no vamos a poder entender muy claramente la voz de Dios. Existe esa probabilidad. Pero ¿qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer cuando veas de lejos a una mujer que está rogando al Señor y diga: eso está borracha, y resulta que no estaba borracha, sino que estaba orando a Dios? ¿Qué vamos a hacer? No es que yo soy un hijo del Altísimo, yo estoy bien. ¿Te justificas o corres por ayuda? ¿Qué vamos a hacer cuando sentimos que los errores y las equivocaciones están como muy seguidos y muy repetitivos? ¿Qué vamos a hacer cuando la pereza toque, golpee nuestros corazones y me sienta desalentado espiritualmente? ¿Vamos a correr por ayuda? ¿O simplemente nuestra respuesta fue esa respuesta sabia de Elí: que el Señor haga lo que bien le parece? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor diga: hey, ¿cuál es tu nombre? Dilo fuerte.
Dígalo fuerte, a la voz de tres. Dígalo fuerte que se escuche. 1, 2, 3. Cuando el Señor te llame así, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, oh, ¿será que la vecina me gritó? ¿Será que algo le está pasando? O vas a aprender a prestar atención al Señor a tiempo y fuera de tiempo, porque sabes que cualquier palabra que sale de la boca de Dios puede transformar completamente todo tu futuro. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos quiere usar justo en el momento menos indicado, cuando no debería ser? Porque a veces uno le pone hasta horario de oficina al Señor. Señor, ¿me puedes usar en este día y en este horario? Fuera de ese tiempo no me sirve. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos llama en otro tiempo? ¿Vamos a ignorar su voz o vamos a decirle, habla, Señor, que tu hijo te está escuchando? Yo escucho, yo obedezco y tú te manifiestas. ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos esté llamando y nos esté diciendo, hey, rinde tu corazón, rinde tu corazón, rinde tu corazón? ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a decir, Señor, ya estoy estudiando, Señor, ya estoy haciendo el curso, Señor, yo ya me hice instituto bíblico, Señor, yo estoy aprendiendo a manejar el sonido, Señor, yo ya estoy barriendo en el auditorio, Señor, yo ya estoy limpiando sillas, ya estoy lavando el baño. ¿Qué vamos a hacer con eso cuando el Señor nos hable, nos llame y confronte nuestros corazones? ¿Qué vamos a hacer cuando el Señor nos diga, te quiero para mí? ¿Qué le vamos a decir? No tengo tiempo, Señor, el tiempo que me queda te lo doy. ¿Qué vamos a hacer? Porque nuestro bombillo es renovado por el Señor y permanece bien encendido, o simplemente nos acostumbramos a andar intermitentes. ¿Cuántos de aquí tenemos moto o carro? ¿Sí? ¿Alguna vez le falló algo a su moto, a su vehículo? ¿Se acostumbró a eso? Un día lo dejó botado y no volvió a servir. ¿Y sabes qué es lo primero que llega a nuestra mente? Si le hubiera puesto cuidado desde el principio, no me hubiera pasado esto. Igual es en nuestra vida espiritual. ¿Cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Tenga su manito en alto si usted lo tiene. Tenga su manito en alto ahí. Usted que tiene su manito en alto, quiero decirle algo, téngala en alto ahí. Mira, el Espíritu Santo te habla todos los días, constantemente. Él permanece en movimiento. Nunca ha dejado de moverse. Y a ti que tienes tu manito en alto, te quiero decir algo, y esto va para tu espíritu. El día que pensaste que Él no te estaba hablando, no es que no te estuviera hablando, es que el bombillo se apagó por un instante. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que tu espíritu es golpeado con la fuerza del Espíritu de Dios. Hoy declaro que tu espíritu es avivado. Hoy declaro que tu espíritu gobierna y predomina por encima de tu alma. Hoy declaro un ser en ti avivado en el nombre de Jesucristo. Y declaro que tu corazón es receptivo cada día a la voz del Espíritu Santo. Y que en tu corazón, declaro, hay hambre por obedecer toda la palabra que Dios te hable a diario. En Cristo Jesús lo declaro. Amén, amén, amén. Yo lo creo en ti. Yo lo creo por ti. Que el Espíritu Santo sacuda nuestro ser.